Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Chino Magia. Quien les habla, Maximiliano Yuen. Hoy estamos acá con Tamara Giselle Fortunato, terapeuta holística. Bienvenida, Tamara. Gracias, Maxi. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, vamos a conocer los inicios de Tamara en todo este camino holístico y que nos vaya contando cómo fue toda tu transformación, ya desde chica, cómo fue todo, si sentías que había algo más en cuanto a lo energético, con tu familia o cómo se fue dando. Bien, vengo de una familia muy clásica, pero en la que en ese momento el tarot, que es donde lo primero que me llamó la atención, formaba parte de una manera un poco más banal, por así decirlo, y crecí escuchando a mi mamá, llamando a radios, preguntando preguntas muy básicas, por así decirlo, y ahí es donde el tarot para mí tuvo como, bueno, primero una negación, y porque obviamente que lo que yo escuchaba, las respuestas de esas lecturas de tarot que le hacían a mi mamá eran como muy caóticas y me desordenaban la vida de ese momento. ¿A tu mamá le gustaba A mi o tu mamá le mamá tiraba encantaba. cartas No, no, no. también? A mi mamá le encantaba, pero ella murió cuando yo era muy chica, entonces no pude investigar si alguna vez tuvo conexión con algo de lo espiritual, de trabajarlo y demás. Pero era todos los días comunicarse con radios para hacer preguntas sobre su vida. En ese momento vos llamabas y tenías una pregunta gratis. Entonces, bueno, eso fue en base a un montón de información que en el día de hoy las trabajé y las sané porque eran preguntas, no sé, las clásicas. Mi marido me es infiel y bueno, es toda una programación que traje de niña y que arranqué a trabajarla también. Me di cuenta cuánta resonancia tuvo eso con mi vida adulta, por así decirlo, ¿no? Esas preguntas que quedan, que uno piensa que los chicos no escuchan y no, oí Bien, todo. Ahí arrancó la parte de comprender que no todo quedaba en lo que uno pensaba y que podía haber una afuera que nos ayudaba con algo. Después mi mamá fallece cuando yo tengo 12 y obviamente que era muy chica y no desconecté de todo, ¿no? Ni lecturas de tarot, ni nada. Fui mamá a los 15 y cuando me separó a los 18, ahí de vuelta empezó a llegar eso, ¿no? Como, bueno, a ver, alguien que te limpiaba la energía, no estaba tanto el Reiki, pero, no sé, te hacían limpiezas y siempre estuve pendiente en eso, ¿no? De conocer un poco más de mi energía, pero no con el nivel de conciencia, obviamente, que lo hago hoy, digamos. No tomando como la coherencia de que no podés tener una vida caótica y una energía saludable. bien. Esto fue ya la primera señal, como a los 12 años, sin saberlo, Sí. y después se manifestó más de grande, adolescente, a los 18 años, por lo que nos decís. 18, 19, que es, digamos, como mi salida al mundo, porque ya Bien, te digo, fui mamá muy chica, entonces los primeros 3 años fui solo mamá, y cuando me separó del papá de mi hijo, ahí arrancó como conocer el mundo exterior, digamos. Yo siempre digo que conocí el mundo a los 18, 19 años. como que una crisis que se te transformó Sí, esa separación, fue como un renacer o algo nuevo que apareció en tu vida. no llegó a ser un renacer para mí, porque no aprendí de esa experiencia en el momento que tendría que haber aprendido. Bien, Fuimos papás muy chicos y nos separamos de la misma manera, digamos, ¿no? Como, bueno, listo, nos separamos. Tuve que repetir patrones un montón de veces para tomar conciencia de que había algo más internamente. ok. Y eso que había algo más, cuando estuvo lo del Reiki que nos comentás, ¿apareció que te llevó alguna amiga? ¿Cómo fue algún contacto? En realidad, como suele pasar, la gente decía, no, me parece que vos pues, no sé, te hicieron mal de ojo, te hicieron un trabajo de magia, esas cuestiones que suelen hacer, y iba a haber gente como muy de provincia o de pueblo que te limpiaban, te hacían las limpias con aceite o diferentes cuestiones. Pero era así, como básico, ¿no? Y todos te decían lo mismo, si tenés magia, si tenés algo, pero quedaba en eso. Nunca había un terapeuta que te oriente a, sí, pero ¿por qué te está pasando esto? ¿Por qué crees que tu energía está tan baja o tan desordenada que te afecta mucho lo que pasa en el afuera? Bien, Repetí patrón, te puedo decir hasta mis 26, 27 años. Fue como saber que había algo más que ordenar, pero no tener la capacidad porque ya a los 27 quedo embarazada por última vez, tengo a mi nena, entonces era mamá de 4 nenes que no podía estar atenta a qué le pasaba a mi energía, por qué repetía el patrón. Entonces, recién a los 27, cuando me divorcio por última vez de papá de mis nenes más chiquitos, arranqué con una toma de conciencia mayor de ver cómo mi vida era igual a la vida de mis papás. O las parejas que elegía eran igual a mis papás. se repetían esos Mucho, patrones. muchísimo. Cada vez más agravante fue. Bien, y con ese despertar de conciencia,
vos ya estabas con una maestría de Reiki. No, no, la maestría la hice como 5 años después de los primeros niveles, cuando realmente, ya te digo, siempre me pasó esto de ver la coherencia, ¿no? No sé, si me voy a hacer una limpieza energética y la casa está patas para arriba y la gente está, no me llamaba. Entonces me inicié en Reiki pensando que iba a hacer un curso de masajes, porque en ese momento no Bien, era como hoy que ya todos sabemos. Entonces cuando caí, me iniciaron, no entendí nada, me volvieron a hacer el segundo nivel a los 21 días y ahí arrancó una crisis muy grande, que me llevó como 2 años más o menos. Una crisis porque tuve que ver enfrente todo. Me separo, tuve que arrancar sola con mis hijos, empezar a mirar cuán madre difícil había sido con ellos por no haber sido una mamá consciente. Entonces, primero vino como el orden, ¿no? Bueno, vivir solo, tener una casa adecuada, una educación un poco más ordenada. Y una vez que logré como mi casa ya en condiciones, me pude ocupar de la casa interna, por así decirlo. bien. Y esa casa interna, obviamente de menor a mayor, pero ¿cómo fue ese despertar también grande espiritual que te fue llevando hasta el día de hoy? Mira, cuando quedó embarazada de Giana, yo ya estaba por separarme y estuvo 5 meses escondida ella diciéndome que eran piedras. Cuando me voy a hacer los estudios para esas supuestas piedras, me cuentan que era una bebé y que podían hacer con muchos problemas físicos, entonces fueron 4 meses de estudios, de muchas ecografías, un montón de cuestiones. Nace Giana y obviamente me trae a mí una revolución de no haberme podido separar, no haberme podido tomar la decisión que yo estaba esperando tomar, y voy a conocer a una terapeuta que hacía flores de Bach y biodecodificación. Y ella me mostró cómo Giana llegó de esa manera sorpresiva, porque yo me hice test, me hice análisis de sangre y siempre salió negativo, que llegó de esa manera sorpresiva porque como de la biodecodificación sacamos, era doble mía de mi mamá y de mi abuela. Entonces me dijo, lo que vos no resuelvas, lo va a repetir ella. Y eso para mí fue como el bombazo que necesité básicamente, ¿no? O sea, uno siempre dice que arranca por los hijos, pero en realidad el camino es de regreso a uno Oh, mismo. Y entonces una vez que me separo, me dijeron, bueno, lo mejor que puedes hacer es constelar. Eso va a ayudarte a cortar un montón de patrones. Y así fue, me separé y a los, no sé, 2 meses encontré a mi consteladora, que fue por muchos años, y siempre digo que le tengo una gran gratitud, y tuve una amiga, colega, que me iba orientando el camino también, como porque obviamente que lo que iba a salir era mucho, no iba a salir no sé, un poquito, salió muchísima información. Y bueno, y arranqué a constelar y me puse como esto, cada 21 días me iba a una constelación obligatoriamente, así fueron mis primeros 2, 3 años. llegaron las constelaciones a tu vida, pero ¿quién fue el impulso que, Esa terapeuta que hoy falleció, pero que me hizo como el esquema de los dobles, cómo Claudia se se llama? llama, Claudia. no me acuerdo el ¿Y vos apellido. cómo llegaste a Claudia? Mi hermana se hacía flores de Bach en ese Ah, por momento tu hermano. y me dijo anda a verla, y ya te digo, fui a verla 2 veces nada más, pero cuando esa señal que me mandó fue como lo que necesitaba. Digamos que ella fue el camino para el camino. Bien, Y en ese momento había 2 consteladoras en La Plata, no era lo que soy, y me costó mucho conectar con ella, encontrarla, porque viajaba, iba y venía, y cuando la encontré, nada, empecé como esto. No tenía un peso partido al medio, porque en realidad era muy pobre en ese momento, o pobre económicamente, pero todos los meses me organizaba para tener mi dinero guardado y el día del taller poder participar de poder ese estar taller. ahí. Mirá qué Y lindo. bueno, fue mucho, ¿no? O sea, fue conectar con el duelo, conectar con mi identidad, conectar con la gran herida de abandono y todo lo que obviamente que yo había hecho durante muchos años sin saber que era parte de mí, básicamente. Viviste todo ese proceso, conociste las constelaciones, un movimiento interno muy grande, pero totalmente necesario, y después te convertiste en todo este camino en consteladora. Sí, 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 porque es como, yo conocí Reiki y si bien me gustó, a los años empecé a trabajar como reikista. Pero cuando conocí constelaciones fue saber que yo pertenecía a eso. Así que lo estudié, lo hice como 2 o 3 años solo para mí, ya te digo, tenía a una amiga que se llama Andrea, que me acompañó en el proceso y me fue sosteniendo, y al cabo de 3 años empecé como a estudiar diferentes cosas. Bueno, no sé, estudié otras maneras de limpiar energéticamente a las personas, biodecodificación, en el proceso estudié tarot, pero constelaciones siempre, yo sabía que eso iba a ser parte de mi vida el día de mañana. Bien. Bueno, y comentanos cómo fue los comienzos, ya siendo consteladora, brindar este servicio
la sociedad, para los consultantes que llegan a vos, pero uno cuando comienza decís, bueno, lo hago con algún familiar, con algún amigo, eh, el hecho lo hago a voluntad, eh, ¿cómo fue? No, cuando arranqué, yo empecé a estudiar constelaciones en pandemia. Como no podíamos salir, bueno, esos años fueron de mucho estudio y lo hice de manera virtual. Obviamente a mí me gusta más todo el contacto físico, así que una vez que se pudo, empecé a estudiarlo de manera presencial y no tuve como un trance de decir voy a probar, porque ya digo que era como encontré la pieza del rompecabezas. Entonces, una vez que me recibí, nosotros hicimos muchas prácticas. Cuando me recibí salió enseguida poder empezar a hacer, no es que hice como un camino paulatino. Eso lo hice antes, cuando, no sé, empecé a hacer lecturas de tarot, sesiones de Reiki. Ahí sí empezaron a ayudarme amigos, conocidos, hasta que armé como una agenda de personas. Pero Bien, constelaciones fue recibirme, publicar un primer taller y que se llene y que fluya. mira que viene, que venga la gente. Y que venga la gente, sí. Muy Y bien. así lo hago siempre. Tami, y consultarte a vos y también para que le expliques al público qué significa constelar. Para mí, constelar primero es una toma de conciencia enorme de que estamos, de que nos habitan un montón de energías, ¿no? Que obviamente que tienen que ver con nuestro sistema familiar, pero a su vez es, en mi punto de vista, volverse responsables. Porque cuando uno constela, obviamente ve qué implicancias tiene con el detrás, pero cuando salís de ese lugar donde vas a constelar, te toca decir, bueno, agarro esto, lo cual hoy miré y conecté con eso, que me lo generó, pero ahora me toca hacer un camino diferente para modificarlo, ¿no? Esto no es una obra de arte, no es que vas y constelás el dinero y mañana sos mega millonario. Es como volverte mucho más adulto. A mí me sirve mucho la coherencia, ¿no? O sea, yo siempre, cuando abro algún taller, me pregunto, bueno, ¿cómo está ese aspecto en mi vida? ¿No? Y no perderme ni en lo espiritual 100%, ni en lo físico, ¿no? Nunca me quiero olvidar que soy un ser humano viviendo una experiencia física Bien, y por eso siempre en los talleres yo intento que sean dinámicos, que nos riamos también, que en el momento del break uno descomprima y deje de hablar solamente del dolor. Pero para mí constelar es eso, es darse cuenta cuál es el conflicto y volverse un adulto en el momento de resolverlo. bien. Y consultarte, cuando uno va a constelar, que hablamos del conflicto, puede constelar cualquier conflicto que le Todo. pase en su vida. Todo. Podés constelar hasta, no sé, por qué me sale el mismo granito en el brazo, por qué mi auto se rompe de tal lado, por qué mi negocio no funciona. ¿Y qué puede sentir la gente, para explicarle también a todos los que nos están viendo, después de constelar? ¿Qué le puede pasar a uno internamente o cómo se puede sentir? Si tiene que fluir o aparecen cosas nuevas que antes no habían aparecido. Mira, siempre aparece la fenomenología previo a los talleres y post talleres, ¿no? Esto de escuchar a alguien hablar de eso que vos trabajaste, o de leerlo, o de que alguien te lo cuente de casualidad. Y lo que nosotros siempre, los que constelamos, creo que estamos más o menos con el mismo sentir, es que una vez que salís y vos sabés lo que tenés que hacer, después soltás y dejás que tu alma te vaya guiando el camino. Bien, Y lo mismo cuando llegás al taller, nosotros hablamos de esto de venir sin mente, es difícil para nosotros que somos humanos, pero mi sensación es que cuanto más relajado estás y cuanto en el grupo vos venís a constelar, no nos olvidamos de esto, de que somos seres humanos también, la constelación no es tan agresiva como se suele decir, viste que muchos dicen, no, es terrible. Todo depende también del trabajo que vos tengas con eso. De, no sé, si llegás a tu casa y después de constelar podés disfrutar de tu día y podés llevarlo a lo cotidiano y no quedarte como, bueno, ahora costelo y solamente puedo hacer esto. No, es como seguir viviendo la vida más allá del proceso terapéutico que estés haciendo. Sí suceden un montón de cosas. Yo siempre pongo esto de, no sé, me había enterado de un conflicto familiar, a los días mi nene Francisco sale del colegio con un nódulo en la garganta, por un mes me dijeron que era un ganglio, y yo sabía que no, entonces lo voy a abrir en un taller de constelaciones, y me salieron que él venía cargando secretos de su sistema familiar. Entonces, yo me había enterado de esa noticia hacía un mes. Obviamente que lo abrí, lo constelé. Bueno, cuando le hacemos el estudio al final sí era un tumor, tuvieron que venir especialistas de un montón de lugares porque era muy anormal verlo. Y cuando voy a hacerle el estudio final, digamos, me bajan a informar que podría que seguramente era un tumor maligno. Yo como mamá se me había caído
todo, porque yo lo intuí de una y la médica me decía, no, son ganglios, y yo decía, no, mandarlo a hacer el estudio. Lo volví a abrir una constelación y cuando lo operamos, el tumor terminó siendo benigno, por suerte, no necesitó ningún tratamiento, pero fue como, bueno, Producto, disculpa que te interrumpa, que vos constelaste, si no pasa que sé, cuando uno toma conciencia, después esa información pasa por el cuerpo. ¿Viste claro, cuando uno va al médico y te dicen, no, no sé, al dentista, tenés una carie que no sabías y de golpe te empieza a doler? Bueno, lo mismo pasa cuando tomamos conciencia de una información. Nuestro cuerpo necesita pasarlo por bien, él. Obviamente que Fran salió de eso, yo me hice cargo de liberarlo, de esa implicancia que él venía, pero fue como, bueno, ahora me toca sanar esto, y no fue un momento solamente, fue uno de los grandes temas que sigo trabajando, que sigo incluyendo, que sigo sanando y mirando con otros ojos. vos al día de hoy, en la actualidad, también constelás, Obvio, sí. Sí, sí, Ten- para mí es un proceso constante, digamos, porque no puedo mirar con los mismos ojos hoy que con los que miré hace 3 años. tenés tu profesora, o sea, tu gente de Tengo confianza, gente de te confianza y a veces, autoconstelás, no me autocostelo. Siempre me encanta con la humildad que otro me pueda dar el servicio. bien, Sí, sí, sí. O sea, a veces me digo, bueno, esto me está pasando y lo intuyo y sé por dónde viene, pero me parece que que en este camino no nos tenemos que olvidar de eso, ¿no? Que hay un otro que nos puede dar una mirada más amplia y que no va a poner mi cerebro una alerta para no mirarlo. Entonces, siempre que tengo algo que mirar, voy y lo constelo con diferentes personas. bien. Y para constelar, después de una primera constelación o una constelación, cuánto tiempo es lo aconsejable para volver a constelar nuevamente? Mira, antes se decía más o menos 20 y pico de días, pero ahora muchas personas ya lo hacen cada 15, cada 20 días. Depende también qué lugar vos le des a tu parte emocional, porque o sea, si solo vas, constelás y haces esto que te digo, ¿no? Vas, constelás y después tu vida sigue estando patas para arriba y no querés ordenarla o no querés acomodar eso que te mostró la constelación, podés ir a constelar una vez por semana que sí, algún efecto va a tener porque eso mueve al sistema familiar, pero Bien. yo siempre Dentro, digo que se escuchen, ¿no? O sea, no te anotes automáticamente en un taller si no escuchaste a una parte tuya decir, bueno, sí, me parece que esto lo tengo que mirar. Tampoco es como volver de esto un manotazo ahogado. Voy, me anoto en todo taller que vea, porque también ahí hay como una respuesta de querer evadir. bien, que no es aconsejable No, hacerlo obvio. de forma muy continua, sino cuando uno sienta No hacerlo de ese manera llamado automatizada. automatizado. Si Bien, vos lo querés hacer una vez al mes porque sentís que te ayuda, está buenísimo. Pero no ir ahora y decirme me voy a anotar en todos los talleres que vea de acá a fin de año. bien, No, porque capaz que, no sé, en noviembre tenés un evento y no estás disponible emocionalmente y ya te anotaste. La idea es sentirlo, es pasar por el cuerpo. ¿Por qué quiero constelar esto, no? tal O cual. sea, También dentro de mi experiencia personal, yo constelo con Tamara, creo mucho en las constelaciones. Para mí las constelaciones sanan, que no es para cualquiera, pero decirle también a ustedes que nos están viendo, el hecho cuando uno va a ir a constelar, tiene que los que nos están mirando del otro lado, capaz que tienen ese temor, ese miedo y quieren ir, tienen que ir obviamente creyendo y que no vayan como voy a constelar y que pase lo que tenga que pasar. mucha gente la primera vez viene eso, a ver qué pasa lo que tenga que pasar, o bueno, a ver qué me dicen esta pavada, porque muchos vienen así. Pero la constelación para mí es tan rica que siempre te da el impacto antes de que abras tu tema. O sea, en el caso de los grupales, ¿no? Sí, Cuando vos te sentás a percibir las constelaciones de los demás, ya te das cuenta de que es algo más de lo que el cuerpo o el cerebro puede entender, por así decirlo. bien. Bueno, ¿y algún consejo que quieras decir sobre las constelaciones para el público que nos está viendo? Lo que yo diría es que cada vez que uno vaya a abrir una constelación, primero abra el corazón, ¿no? O sea, el primer paso es comprender que, que cuando constelamos, miramos y ordenamos los vínculos, comprendemos que atrás no hubo herramientas como las que tenemos quizás hoy, pero que eso también implica muchas veces algo va a tener que cambiar en la vida, ¿no? Hay límites, hay relaciones que se modifican, eh, hay cuestiones que ya no funcionan y otras que quizás vuelven a funcionar o podemos mirar con otros ojos, pero hacerlo con conciencia. Esto es para mí como sentarse y decidir atravesar ese proceso con lo que Bien. va. Bueno,
También Tamara nos habla ella es terapeuta holística, como la escucharon, pero también tiene su negocio, su tienda holística, que se llama Celuz, creación de ella, y que nos cuente un poco esos inicios. Celuz existe en tienda física hace 4 años y en showroom hace 7. Bien, Empecé nada, con, siempre digo, 10 dijecitos de piedras y 10 cadenas. Era muy humilde en ese momento, también mi economía era muy desordenada. Y vos cuando empezaste a ese showroom que decís, esos ujú. comienzos, vos ya estabas también brindando Sí, sí, había tarot, arrancado con las primeras sesiones reiki, de tarot y de péndulo y dije, bueno, le tengo que sumar algo más porque me ocupaba de los nenes casi sola económicamente. bien, Y bueno, empecé y la primera vez me fue bien y después me había constelado mucho, había trabajado mucho en mí, entonces fui como muy ordenada, o sea, lo que vendí fui, a la semana busqué 10 cosas más y así se dio. Vino la pandemia, obviamente que todos dejamos de trabajar, a todos se nos complicó, pero que fue en el fondo muy, muy saludable conectar con uno mismo. Y hubo gente que me seguía comprando, venía con barbijo a comprarme piedras. Y hasta que empezaron a liberar. Cuando empezaron a liberar, pude como ampliar mucho más eso. Seguíamos en pandemia, lógico, pero como no había gastos en el exterior, por así decirlo, uno no salía a comer, no salía a pasear, todo lo que vendía me lo lo guardaba. guardabas. Y para vivir guardaba mis sesiones, que eran virtuales. Hasta que nada, un día me miré y tenía un showroom enorme adentro de mi casa y yo ya sabía que faltaba poco para el local, lo intuía, A vos inconscientemente siempre te gustó la parte comercial. siempre. Siempre me gustó el contacto con la gente. Bien. Y acá estamos hablando de todo el mundo holístico. Y antes de todo este mundo holístico, ¿vos trabajaste en algún comercio? Trabajé muchos años de moza, Sí, trabajé en comercios, en catering, en casas de familia, de niñera, de animadora infantil, mira. de todo, Pero sí. vos ya sabías también que querías tener tu propio negocio. Yo vi a mi mamá con eso, ella siempre le gustaba vender, pero sus proyectos no se sostenían en el tiempo. Y a mí, y así fue conmigo. O sea, yo no, siempre digo, hasta mis 27 habré tenido 30 trabajos, más o menos. Entonces el desafío era Tota- sostenerlo. Totalmente necesario para aprender todo ese Totalmente necesario. aprendizaje y Exacto, para llegar hasta donde vos estás absolutamente. hoy. Y cuando pasé por un local, que fue el primero que tuvimos en 60 y 136, lo vi y dije, este es el local. El local está en Los Hornos y hay otro local nuevo que inauguraron este año en la ciudad de La Plata. Ahora después vamos a ver las direcciones, Sí, contactos y demás. Consultarte, ya el showroom cuando arrancaste se llamaba Celuz, siempre, ¿sí? sí. ¿Y por qué Celuz? En su momento no fui muy consciente del nombre y me ayudó una prima con la que ya hoy no tengo relación, porque estaba yo como saliendo de un momento muy oscuro, ¿Te ayudó para poner el para nombre poner el o nombre. para en Sí, sí, para, sociedad no, no, el no, nombre? no, no, para poner el Bien, nombre. Celú siempre lo tuve sola. bien, Después intenté con una amiga, pero me di cuenta que el camino era sola, hoy con mi compañero, pero cuando lo arranqué estaba sola. bien. Y bueno, y así se dio el primer local, que yo dije en pandemia, todos los pronósticos me decían, Tamara, estás loca, no vas a vender nada, y yo ya sabía, ya lo intuía y estaba como muy, muy adentro mío eso. Se dio que a los 3 días me dijeron que estaban todos los papeles bien y abrimos. ¿Por qué te llegó en Los Hornos? ¿Vos estabas viviendo ahí? Siempre viví en Los Hornos, Por eso dijiste, sí. bueno, lo voy a abrir en el centro comercial de Los Hornos. Sí, incluso es un poquito alejado del centro comercial y hoy, digamos, fue como contra toda estadística de verdad, porque una tienda holística hace 4 años y medio no había tantas. ¿Qué voy a vender acá? Pero siempre digo, el primer día junté para un alquiler y medio, entonces eso ya para mí fue como Un montón. un montón. Y todo fue esfuerzo, dedicación. Vos eras la que iba a comentarle también al público que no es fácil poner un negocio que es recontravalorable, como tiene sus momentos donde uno tiene que estar, al principio ser multifunción en todo, puede llegar muy alto, pero también llegando alto toca caer y hay que estar preparado para caer. Y cuando caes, también no tenés que abandonar, porque está en uno decir, abandonás, cerrás o seguís y te levantás. Decir que no es fácil No, no, no. y también toda la experiencia que le pusiste vos y que nos cuentes, bueno, de esos comienzos. Vos hacías las compras, atendías a la gente, hacías todo vos. En el primer local, el primer mes, porque yo dije que no quería dejar de trabajar de mi trabajo, de mi labor, que eran las terapias. Así que el primer mes los estuve sola
y no quería tampoco dejar a mis hijos todo el día. Y después ya enseguida dije, "Bueno, el local va a funcionar para pagar empleados". Y así fue Bueno. y pude. Y dentro del local, Tami, vos no quisiste fusionar, bueno, tengo la parte donde está la tienda holística y después donde puedo armar mis terapias. No, por el momento no se me dio porque para eso necesito como un espacio más grande, porque creo que cuando uno va a hacer una terapia necesita como un silencio especial, un momento calmo y en un local obviamente Bien, eso no se termina dando. Bueno, cuando cumplimos el año encontré el otro local más en el centro, un local que todo el mundo me decía, no, Tamara, ese local tiene trabajos de magia, todos los negocios duran 6 meses. el primer local no es el que yo No, consulto porque también es todo nuevo esto. No es el de ahora no, de el primer local 136. estaba en 60 y 136, un Mirá, local chiquitito. Al año me voy acá, todos los locales funcionaban 6 meses y cerraban. Y todos los vecinos venían y me decían, mirá que vas a cerrar, mirá que vas a cerrar. Pero bueno, así como yo creo mucho en la energía, mi círculo también, así que no sé, tengo amigas que hacen, no sé, bueno, Marianela hace Reiki Kundalini y limpiezas álmicas y sesiones álmicas, y ella me lo ayudó desde ese lugar, y por otro lado iba y constelaba a ver qué tenía que incluir yo de ese local, por algo estaba yo ahí. Bueno, y hoy ese es como el primer local que fue muy exitoso, por así decirlo. y destacar también siempre la fe que tuvo en ella, la idea y esas ganas de salir adelante. Y había mucho ruido que le decían no lo pongas y ella convencida que iba a ir para adelante, el propósito que tuvo y recontra valorable. La verdad que Sí, muy sí, bien. sí, sí, no, entendí que el negocio es una extensión mía. Particularmente que el que me conoce sabe que yo estoy como, mi mundo lo que veo afuera va a tener que ver con lo que veo adentro. Entonces, cuando vienen y me dicen, ay, todos cierran, yo no escucho. Cuando vienen y me dicen, estamos a fin de mes, no vas a vender, yo no recepciono, yo no tomo nada de lo que me dice el afuera. Bien. Cuando lo tomo es porque es algo mío, me doy ¿Cómo, cuenta. cómo llegaste a tener esa seguridad también? Se fue dando, no, no es como que algo lo generó. A mí, ya digo, me dicen a veces, no, bueno, ¿qué pasa a fin de mes que no vendes? Y yo digo, yo no, yo, gracias al universo, nunca tuve un mal momento en el local hasta el día de hoy. Sí hay malos momentos cuando yo no estoy coherente en mirar algún proceso personal mío. Ahí el local termina mostrándomelo de alguna manera. Bien. Y en cuanto a eso, vos abriste el local, también mucha gente, consultantes que tenés al día de hoy, o gente que va a los talleres, todo Ujú. lo que vos ofreces, fue porque las conociste ahí en el local, Sí, 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 que, sí, se van que dando fue que sí. canal para llegar a vos. Sí, sí, y muchos de los consultantes son el boca a boca. Viene uno, le gustó, le cuenta a otro. Bien. Van a ver en las redes que yo suelo publicar muy poco lo que hago, pero no porque no me interese, porque también creo en esto, que energéticamente se va dando sin que uno tenga que mover demasiado. Cuando estás conectado eso se da. Bien. También, obvio, pasamos por el momento en que alguna crisis, alguna situación, y de golpe los 100 pacientes que tenías agendados en el mes, los 50, te quedan 15 y ahí te das cuenta que tenés que parar a mirar algún proceso, o si las ventas venían súper bien y se bajan una semana, también tenés que mirar algún proceso. No le echamos la responsabilidad de afuera, sabemos que lo que sucede ahí tiene que ver con nosotros. Bien. Bueno, comentarles también qué podemos qué hay en Celuz, de que dentro de todo lo holístico, pero uno qué es lo que puede llegar a conseguir en cuanto a los productos y demás. El fuerte es las piedras. Yo, uno de los cursos que hice que fue como constelaciones, que lo terminé y dije, me encanta, fue gemoterapia, que es aplicar las propiedades de las piedras en una sesión individual de Reiki, digamos. Ahí aplicás eso y entonces fue como también salí de esos 5 meses que había estudiado directamente a conectar con las piedras. Así que siempre el fuerte están las piedras, pero bueno, ahora sumamos todo lo que es siempre para limpieza energética, sonioterapia, oráculos y tarot. Bueno, hoy el comercio holístico está mucho más amplio que antes, que te podías quedar quizás en piedritas, en saumerios. Ya hoy, nada, Bien. hay mucho, se innova todo el tiempo. Los comienzos, el primer local, pasamos después al segundo en Los Hornos, al lugar donde hoy es la base que Exacto. nos decís, pero se vino también el local en la ciudad de La Plata. Sí, ya desde el año pasado lo quería, en realidad no era el fin este local, mi intención era como un local más grande, Mm, y cuando abrí este local me di cuenta porque no había llegado al local más grande, porque implicaba como un mayor esfuerzo que no podía sostener en ese momento.
Así que este lo abrimos hace 3 meses y nada, también. Son dos locales muy diferentes, que para mí son como hijos, ¿no? Simbólicos en algún Sí. punto. Vos les hablás a los locales. Yo entro y digo, hola, hijo, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes. Estuve 2 días sin verte. Sí. Bien. Sí, y tal como un hijo necesito ir a verlos, contactar con ellos, escuchar, Sí, darle porque, amor, lo exacto. más Sí, sí, no importante. es un comercio nada más. Bien. Y bueno, y el negocio de La Plata, a ver, comentarnos un poco qué es lo que tiene, lo que El hay negocio de plata ahí. tiene más o menos lo mismo, un poco Sí, más reducido en tamaño. Bueno, también hay dos chicos que los atienden. Y es diferente porque nos tocó contactar con otra gente, ¿no? Como un poco más a las apuradas, a diferencia que en los hornos vos vas y en ese local pasea la gente. Va y se instala y se queda a veces 1 hora y media. En La Plata, como hay mucha gente que trabaja por ahí, en los ministerios y todo eso, es como muy de paso, pero siempre la recibida fue hermosa, porque la gente venía y decía esto, ¿no? Primero ya saber que tu nombre era conocido, eso para mí fue un shock, porque decían, ay, vos sos la chica de los hornos, eso para mí fue un montón. Y, y después ver que esto, que vienen y que nos eligen y saber que uno aporta, porque ya te digo, por más que vendamos productos, son todas productos, cosas que nos llevan a algo, o a relajarte, o a conectar con la energía, algo de eso. hablamos en la ciudad de La Plata. ¿En qué dirección está Celus en El de La La Plata? Plata está en 10, 46 y 47, y el de Los Hornos está en 65, 137 y 138, Bien, está abierto de lunes a sábado de lunes a sábados. y los horarios. El de La Plata de horario corrido de 9:30 a 19:30 y el de Los Hornos horario cortado es de 9 a 1 y de 4 a 8. Bien, así que ya saben, si tienen que hacer alguna compra, algún regalo para ustedes mismos, pueden pasar a conocerlo. Tanto los productos, todo lo que hay en el local, ¿tenés proveedores? ¿Los vas a buscar vos? ¿Lo elegís vos? Yo hace 4 años y medio obligatoriamente todos los lunes me recorro Capital por todos lados. Es sagrado. Y después tengo muchos proveedores que te mandan de diferentes lugares, ¿Esto por teléfono. de Capital Federal y en Argentina No, o hay viene cosas de... provincias, no, exportar recién ahora estamos mirando, porque bueno, ahora que se liberó un poco esa parte, Bien, pero llegan muchos productos de afuera, pero que lo adquirimos a través de proveedores. perfecto. Pero sí, hace 4 años, porque me gusta hacerlo a mí, porque siempre insisto, no son dos negocios al aire, son dos negocios que yo quiero sostener, hasta que en algún momento diga, bueno, cumplió su ciclo, quiero yo seguir dedicándoles el tiempo de ir, de elegir lo que compro, no hay nada que venga al azar, yo miro, toco, reviso, ¿Y sí. cómo haces vos en lo personal? Sos madre, tenés los dos locales, las terapias, Tengo 4 hijos, mi marido, y mi marido tiene 2 hijas, o sea que somos un montón. por eso mismo, una familia grande. ¿Cuál es tu escaparate, tu cable a tierra, si es dentro de lo holístico, si te gusta salir a tomar aire? ¿Cómo relajás? Em, Primero me gusta mucho estar sola, me encantan los momentos entre sesión y sesión en los cuales me siento a hacer nada, ni a escuchar música, ni nada, como a escucharme a mí básicamente. Y después esto de atender de manera individual durante la semana me permite tener mis tiempos y mis espacios, ¿no? O sea, me encanta compartir con amigos, cenar, bueno, también me encanta compartir experiencias así holísticas, ¿no? Energéticas, cuando me resuenan participo de esos lugares, pero me sigue gustando, a ver, ahora de una manera más ordenada, porque antes uno evadía con los vínculos, me encanta compartir, pero creo que todo tiene su matiz positivo, ya sea eh, sentarte a comer algo con amigos o estar solo y escuchar la nada misma, eso sí, Bien, amigarte con tu soledad y me quererla. encanta. Sí, sí, yo siempre digo que la pandemia obviamente fue un movimiento fuerte para todos, pero el que tomó el buen aprendizaje aprendió. Yo aprendí a estar conmigo misma, que era algo que huí toda mi vida. Bien. Es que el camino también de la sanación o el camino cuando uno está más holístico, más solo te quedás, pero en el buen sentido, para conocerte, acompañarte, integrar esa soledad, transitar ese camino necesario para uno mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Incluso es clave esto, aprender a conocerte y aprender a decirle al otro, no es el asunto con vos, el asunto es que necesito conectar conmigo mismo, sí o sí, Bien. y no hay ni terapeuta, ni amigo, ni familiar que te pueda dar eso, que te va a dar una respuesta a vos, ¿no? De, bueno, a ver, ¿dónde me pongo el freno? ¿Dónde me miro? ¿Dónde me sano? ¿Dónde me escucho? Eso para mí es clave. Y es Tan- como apagando el ruido afuera. Por bien, eso nosotros hablamos, cuando venga la crisis, no recomendamos llenarnos de cosas,
es apagar todo y aprender de la quietud. ¿Qué me viene a enseñar esto? Escuchar ese vacío. Absolutamente, sí. Bien. Sí, sí, para mí sí. Cami, consultarte en las terapias que vamos. Cuando va un consultante, Ujú. también hay temas que repercuten en vos por situaciones que vos viviste, que las pasaste, cómo haces si te mantenés al margen, si te nutren o también somos humanos, repercuten esas emociones en vos Obvio. hasta... No repercuten mucho las emociones, porque ya te digo, una de las buenas herramientas que me dio Constelaciones es ser adulta en mi proceso. Entonces, durante la hora de sesión, yo puedo sostenerlo, y si después es un círculo, ¿no? Alguien que yo conozco, obviamente, o cumplir con mi rol también de amiga, de familiar o de lo que fuese. Y también estoy muy atenta a esto que te digo, cuando viene un tema que yo veo que quizás sí me sensibilizó demasiado, me movilizó, automáticamente yo voy y busco trabajarlo, ¿no? Para estar en modo más adulta con el otro. Porque si vos venís y me contás, no sé, Tami, no sé, vamos a algo básico, me fueron infiel, y yo me largo a llorar ahí y nada, o sea, no te puedo ayudar a vos y no me puedo ayudar a mí misma. Entonces, siempre escucho esto, ¿no? Mi cuerpo internamente. ¿Te pasó decirle a un consultante bárbaro que llegaste acá, pero hoy no es el momento de hacer la constelación debido a que repercute en un llanto, una situación No de me pasó hasta el angustia? momento conmigo, Bien, de yo no poder. Sí me pasó de que vino gente como pensando que la constelación era abrirles el cerebro y ponerles la información y listo, mm, y decirles, bueno, nada, vamos a hacer hasta acá, anda a mirar qué te pasa con todo este movimiento que hiciste y después continuarlo más adelante. bien, Pero, no sé, el ejemplo me pasó de un síntoma físico en el cual al cabo de meses yo desarrollo un conflicto similar, pero sin llegar al extremo. Entonces, obviamente, cuando vi que dos personas me habían venido con ese conflicto físico, yo siempre digo que adentro está una personita que nos habla. Entonces yo decía, esto no viene por azar. Al tiempo me pasa, me hago los estudios, me sale todo bien, pero igualmente fui a mirar qué me quería mostrar ese síntoma físico. Porque yo ahí sentí como que alguien adentro me decía, escuchá con más detención esto porque te viene a enseñar algo. te hizo ruido, Me hizo ruido, sí. Lo trabajé, lo integré estuvo bien. y estuvo muy bien. Pero esto, ¿no? Hay que saber y seguir registrando la humildad. Para mí eso no es todo tan resuelto, no. Y cuando hablamos de constelaciones, está la parte individual, sesión uno a uno, y la Ujú. parte grupal de los talleres. ¿Qué es lo que recomendás vos para el que se quiere iniciar? Si primero que vaya de forma individual y después, una vez que esté en todo este proceso, para explicarle al público, ¿no? Y que quiera saber, que vaya después a lo grupal, para no mandarse de una de lleno, capaz que con muchas personas que no conoce. Y también la otra pregunta es, cuando es un taller grupal, ¿cómo es la dinámica? Bien. Yo primero les digo que saquen el juicio, porque si vos tenés miedo que un otro te escuche, en realidad, como decimos siempre, el otro es un reflejo de nosotros mismos, entonces tendríamos miedo de escuchar lo que tenemos que sanar. Pero tengo como muy dividido el público. Hay mucha gente que prefiere individual y que no pisa una grupal, y está la otra gente que prefiere lo grupal y lo individual lo hace como muy casualmente. A mí siempre me resonó y me gustó más lo grupal, entonces obviamente que la mayoría de las personas vienen más por lo grupal. Para mí esto sigue siendo el otro, cuánto me puede aportar. Yo estar sentada viendo una dinámica o un conflicto y cuánto me aporta ese otro. Eso para mí es lo rico de lo grupal, ¿no? Y del humano, de ver llorar a alguien, Bien. de poder empatizar con el dolor del otro. Y lo individual fluye muy bien, está muy bueno, pero es para esto, para las personas que no quieren exponerse, que tienen vergüenza, que yo lo que les digo es justamente estas emociones que vos traes son las que tenés que trabajar muchas veces, porque después en un taller lo último que pasa es que alguien está hablando del proceso del otro, porque estás tan metido en tu proceso, en lo que vos tenés que integrar, que Vos cuando hacés los talleres grupales, todos que tienen, de todas las personas que van con su tema propio, ¿todas las personas constelan o hay personas que van y directamente no alcanza el tiempo o cómo es? mira, yo vengo de las constelaciones de antes, en las que con Grace, que constelé yo muchos años, eh, constelábamos todos. Después me pasó cuando estudié que mi profesor no constela a todos, constelan pocos,
pero me sigue resonando, por lo menos hoy en este momento, Sí. que los que vengan puedan abrir su tema. Y si no lo pueden abrir, hacemos un ejercicio, algún movimiento, algo para que de ese taller se lleven algo más aparte de entrar en la constelación de otro, porque eso también es una manera de constelar, ¿no? Cuando me elige un otro y me toca representar, porque por resonancia va a tener que ver conmigo. Tal cual. Pero yo intento que en los talleres, si alguien no puede abrir su tema por lo que fuese, Mm. porque quizás energéticamente no está disponible, por lo menos hacer un ejercicio en el cual conectemos con algo de lo que venimos a buscar. Bueno, Tami, y consultarte también si en tu caso personal algún síntoma que tuviste dentro de toda tu vida, si lo llevaste a constelar y qué repercusión tuvo en vos. Tengo un asunto que trabajé y que lo tuve toda mi vida, siempre después que falleció mi mamá, a mis 12, ella falleció de un cáncer que transitó durante 3 años, entonces ya a los 9 años empecé a perder a mi mamá sin tener un adulto que pueda explicarme lo que me iba a pasar en el momento que pierda a mi mamá. Y de ahí hasta que arranqué a trabajarme, evadí mucho el duelo hasta que pude empezar a mirarlo. Entonces la gastritis fue parte de mi vida, pero gastritis muy crónica. Obviamente que tiene que ver con los enojos, con las angustias, con la rabia, con también un poco de nuestra violencia. Mm. Entonces llegó un momento que ya hacía como 5 años que venía trabajando, o sea que no es hace tanto que lo integré, que no la soportaba más. Literal, eso no puede ser, ya entendía cuál era el sentido de la gastritis, pero no lograba, no se lograba ir, bueno, lo abrí en una constelación. Durante un mes tuve un cuadro, porque incluso fui al médico, ¿no? Entre paréntesis fui al médico, me dijeron, bueno, mira, tomá esta medicación, no soy mucho de la medicación permanente, no me gusta tapar el síntoma, obviamente que a veces es necesario, ¿no? No es esto quitarle el poder a la medicina, pero no me gusta tapar algo con otra cosa sin entender que eso me quiere enseñar justamente a mí. Bien, eso te quería consultar. Cuando vas al médico, los médicos saben que sos consteladora, que te dedicas a Siempre, todo esto, en todos lados. y tenés opiniones que se contradicen. Lo que pasa es que yo sostengo muy bien, entonces yo puedo escuchar tu teoría, pero eso Sí. significa que vos tenés que sostener la mía o escucharla. ¿Y la Entonces, aceptan ellos? hasta el momento no me pasó nunca que me digan no. Bien. No sé, mis hijos han hecho terapia psicológica y con psicólogas que me han acompañado desde la constelación, me han dicho, bueno, mira, está esta dinámica en uno de tus hijos, anda a trabajar en una constelación para ver cómo lo ayudamos. Bueno, y cuando pasó lo de la gastritis, fui al médico, me medicaron, no me dieron ninguna solución y dije, bueno, lo voy a constelar, vamos a probar con esto. ¿Nunca lo habías constelado, Nunca. todo eso? Y siempre digo que nunca más tuve gastritis, ¿no? Obviamente me tocó mirar un enojo y un dolor muy enorme que no podía digerir Mirá y vos. hoy viene como una alerta cuando me estoy tragando algún enojo, algo mío que no resuelvo, y viene la gastritis como a golpearme la ventanita, ¿no? Pero no llego a tener los cuadros que eran una gastritis muy severa al punto que me dejaba sin aire muchas veces. Mirá. O sea, tuviste que transitar un montón de cosas, por lo que nos estás contando, y vos ya siendo consteladora y todo, que no fue hace mucho que lo constelaste, cuando Obvio. podría, como que el cuerpo necesitó en ese momento. Obvio. Ni hablar. Sí, porque incluso en eso, a ver, en parte de la gastritis también viene a mostrarnos esto que a veces no queremos cambiar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo ahí ya estaba lista para cambiar ciertas maneras de vincularme, o de Bien. tolerar, o de ser también con el otro, porque no siempre somos, no siempre la fuera es el que bien tenemos que sanar, tenemos que sanar, no sé, esto que te dije hoy, algo que yo no colaboro, que en mi proceso no colabora con mi evolución, ¿no? Entonces, no sé, mi testarudez, mi violencia, un montón de cuestiones que a veces es necesario ir y decir, bueno, a ver, hoy quiero mirar esto. Entonces, cuando yo fui por la gastritis, dije, quiero mirar mi gastritis, quiero ver cuál es el mensaje detrás de ella. Y siempre estoy con lo nunca más tuve gastritis. Porque, no sé, me habían sacado los lácteos, me habían sacado esto. Yo consumo todo normal, sin pensar que eso me va a generar un daño, porque sé que el daño en todo caso me lo generó yo misma. Pero fue como lo más, el mayor impacto que tuve fue eso. Mirá cómo se me fue un mes sí, un mes estuve peor, dije, no me sirvió de nada esa constelación, estuvo re mal, mi cerebro obviamente, ¿no? Pero después en un momento dije, para, comí esto y no me agarró, comí lo otro y no me agarró, y, sí, muy loco, Mirá que bien. muy, muy, muy loco. Por eso yo siempre recomiendo que constelen los síntomas.
Eso está muy bueno venir por esto, ¿no? ¿Qué me quiere enseñar? No sé, mi presión alta, mi diabetes, eh, porque más allá de que tenemos la información teórica, para el alma es otro proceso a veces. Bien. Bueno, Tami, ¿y qué le puedes decir al público en cuanto a las constelaciones, en todo tu camino que transitaste, hoy siendo consteladora, brindando los diferentes talleres? Eh, También, si lo primero que uno va a constelar es de dónde venimos, la importancia de los padres, tanto la madre y el padre. Siempre las primeras constelaciones va a salir mucho el vínculo con mamá, porque obviamente que es el primer humano que conocemos y a donde tenemos que ordenar un montón de cuestiones. Todos tenemos cuestiones para ordenar con nuestros padres. Esto no implica ni que ellos fueron malos ni buenos, sino que es como también dijimos hoy, ¿no? Hicieron lo que podían en base a las herramientas que tenían en ese momento. Siempre explico que muchos años atrás no había una conciencia de la emoción en las personas, ni la educación emocional como hoy tenemos, incluso con los chicos, ¿no? Con los niños, tenemos como mucha más conciencia de los humanos. Bien, Entonces yo siempre planteo esto de, bueno, vos vení a ver cuál es la dinámica principal y después es como, el caminito se va armando solo. Yo también suelo hacer talleres temáticos como para trabajar todos un mismo proyecto, conflicto o dinámica, ¿no? Entonces, no sé, a veces trabajamos la abundancia, que sabemos que nos va a llevar a trabajar el vínculo con la madre. No sé, hace poco hice el taller de reconciliando el vínculo con mamá. Entonces, ah, qué ahí lindo. todos vamos a trabajar de manera similar, aunque obviamente que no es igual el proceso, un mismo tema, Mm. pero las primeras constelaciones, mi sentir, por la experiencia, es que nos lleva a esto, ¿no? A mirar con mamá, a mirar con papá, a incluirlos, ¿no? Porque, no sé, muchos venimos de padres que no estuvieron presentes de alguna manera, pero quizás era lo que tenían para hacer en ese momento. Entonces, las primeras constelaciones son como muy, no sé, reveladoras, por así decirlo. Bien. Y ya después empezás a construir con esto, con una adultez mayor, lo que querés integrar y mirar. Tami, también consultarte en tu camino evolutivo de sanación y demás, de todo el tiempo que venís transitando. ¿Cómo fue también cuando uno está con mayor grado de conciencia, que te vas alejando inconscientemente de determinadas personas? Viste, todo es muy cíclico, hay personas que aparecen un día que te pueden marcar para siempre, personas que están unos años, unos meses y se van. ¿Cómo fue el camino todo este holístico y el desprenderse de ciertos patrones también? Pero puede ser amistades muy fuertes que tenías en tu infancia, en tu adolescencia, cortar con eso para abrir a una nueva. Mira, hay muchas personas que cuando arranqué el proceso, obviamente hubo palabras como no me gusta esta Tamara nueva, prefiero la Tamara anterior, y yo digo, qué mal, ¿no? Porque yo me miraba y no me gustaba nada de mí, de esa Tamara. Mm. Y a veces le explico a algunas personas que quedan de ese pasado que yo las despedí, pero que aún las quiero, ¿no? Entonces, bueno, tenés un sentimiento de amor. Sí, sé que hoy no hay una resonancia, No estás vibrando igual no que estamos vibrando, pero no bien, las dejé de querer, que fue algo de lo que aprendí, porque antes de trabajarme era como, bueno, no te veo más, no te quiero más. Y hoy entendí que, no sé, me nombras a tal amiga de ese momento y te digo, sí, yo la quiero un montón, pero hoy no nos encontramos en el mismo camino. bien, También me tocó la responsabilidad, ¿no? O sea, hay vínculos que yo quiero y que también muchas veces yo voy a hacer algo que no es ordenado y me toca escuchar esto de no irme a lo extremo de lo espiritual. Ah, no, como todo se tiene que ir o todo tiene que cumplir un ciclo, bueno, lo que Pepita me vino a enseñar ya terminó. No, también me hago responsable de cuando yo como ser humano me equivoco, lastimo, bien, hago daño y escucho. ¿Tiene que ir esta persona de mi vida o en realidad la estoy expulsando yo porque quizás me tiene que mostrar algo? Pero sí he despedido mucha gente, pero yo digo que el círculo que hoy me rodea para mí es el más real, ¿no? Esto de que me habilitan a ser un ser humano y no ser la terapeuta todo el tiempo, porque también me pasó eso, en un momento era, todo mi círculo me venía a buscar en mi rol terapéutico nada más, claro, y ¿no? era como, no, Ah, dale, también soy humano, también me enojo, también quiero llorar, también quiero salir a comer sin hablar de energías, entonces, hoy, digamos que el círculo que me rodea es como el más real para mí. sí, el que está en sintonía con vos, Sí, con todo lo que sí, estás sí, sí. haciendo.
Comentarles también al público ese dolor que atravesaste soltando la gente que en su momento te acompañaba y estaba con vos. Obviamente lo aceptaste. ¿Duele en todo ese Mucho. proceso? Sí, sí, incluso hay despedidas que son, todas las despedidas son duelos, ¿no? Pero hay muchas que te llevan a mirar un duelo anterior, entonces, sí, sí, sí. Y yo no salteo eso, ya digo, no me estoy en esa parte de cumplí un ciclo, bueno, ya está, no. ¿Qué me pasa con esta persona que se va de mi vida? O porque no resuena o porque ella no quiere estar más en la mía, porque a veces pasa eso también. Bien, Aprendí del desapego, pero siempre con esta toma de conciencia de no todo desconectarme y listo, ¿no? Me toca mirar por qué esta persona se está retirando de mi vida, qué responsabilidad tiene ella, qué responsabilidad tengo yo, porque siempre en una relación de dos, los dos tenemos responsabilidad en lo que pasa, pero también hace poco hablaba justo con una amiga y le decía, hay vínculos del pasado que volvieron y que me vienen a mostrar esto, ¿no? Es como el llamado de atención de no te vayas por las nubes, Tamara. O sea, no todo es tan efímero porque somos, o porque o somos personas energéticas y todo eso que solemos decir. Entonces, cuando vienen esos vínculos del pasado, que hoy los puedo mirar con otros ojos, y ellos a mí también, a mí me da mucha alegría conectar con esa Tamara más ordenada, pero que quizás eh, era más emocional, era bien. como, no sé, como disfrutaba de otras cosas, y me ayudan como a seguir armando una manera de ser mía, ¿no? Haciendo referencia a esos vínculos del pasado, también el universo te pone pruebas Obvio. que capaz que te hace presentar determinadas personas, pasaron 7, 8, 10 años, para ver en qué sintonía estás vos y cómo te repercute. Si deseas como liberar, si te ves algo diferente o continuar con una versión tuya que ya no sos. Yo siempre voy al mismo tema, ¿no? El duelo de mi mamá me llevó a querer salvar a las personas porque para mí fue un proceso de estar muy sola. Cuando se muere ella, la escuela donde yo iba, que era una escuela privada, me hacía darle clases a los nenes más chiquitos. Y yo me miro hoy, tenía 12 años, o sea, una nena de séptimo le daba clases a los nenes de primer grado. Claro, Y de ahí arrancó un proceso de ser salvadora de todo el mundo. Entonces hubo vínculos que se fueron porque yo los quería salvar y porque lo que yo hacía era desordenado. Entonces hoy vuelven y yo me doy cuenta de cuánto crecí porque no los quiero salvar más. bien. Y salvo que ellos me pidan ayuda, yo no estoy ahí como una mamá sustituta, primero porque tengo mis hijos y segundo porque no habilito a que el otro pueda mirar su proceso. Entonces esos que vuelven, miro si yo lo estoy haciendo diferente, básicamente. ¿Aprendí o no aprendí? Si no aprendí, sé que en un año, en 2 años se va a volver a repetir el ciclo. Bueno, acá me siento identificado con lo que haces mención porque también en lo personal me estoy liberando de cargas que no me pertenecen, pero que son muy pesadas y que cuestan cortar como esas cadenas invisibles. Sí, Pero están. sí, cuesta mucho con el sistema familiar, ¿no? Del que venimos. Mm, Yo digo que estoy como en un punto de partida, pero con otra percepción. Yo siempre fui como la rara de mi familia, hay muchos sentidos reales que sucedieron, ¿no? Que tienen que ver con el entorno familiar, pero hoy, 38 años después, estoy parada en el mismo lugar. La que no está incluida, pero hace un tiempo hice terapia con una psicóloga holística y me hizo cambiar el chip. Bueno, no estás excluida, vos estás armando tu propio camino. Entonces ahora cuando veo que quedo afuera de un montón de cuestiones, en vez de decir me excluyen, digo, no resueno con ciertas cuestiones de esos. Y en realidad ellos están excluyéndose de vivir algo también conmigo, de disfrutarlo. bien. Entonces me cambié el chip porque estoy en un punto de partida, pero con otra conciencia. Y Tami, ¿qué es para vos todo este camino holístico? ¿Qué significa? Mira, este año fue de mucho planteo porque eh, siempre tuve miedo de llegar a mis 38, 39 años, porque la edad cuando mi mamá se enfermó, y yo soy la repetición, dicen de ella, ¿no? O sea, cuando yo arranco me decían todos, no, vos sos igual a tu mamá, en lo bueno y en lo malo, ¿no? De chiquita me crié con esto de sos tan desordenada como tu mamá, sos tan, y bueno, y así un montón de adjetivos. Entonces este año cumplir los 38 me hizo evaluar cuántas cosas modifiqué gracias a esto, ¿no? Nada podría estar de esta manera si yo no hubiera arrancado a girarme, a escucharme, a hacerme responsable, de hacerme cargo de mi parte de responsabilidad en las cuestiones. Entonces hoy me veo la vida como con un montón de cosas que la Tamara de 27 no pensó tener. No pensó tener una pareja estable, no pensó tener hijos que puedan disfrutar de su vida, no pensó tener una casa, no pensó, ¿no? Era siempre pensar en pequeñito, en no tenerlo y este año fue como
bueno, volver a atravesar ciertos dolores, pero ver materializado cuánto logré. Y me doy cuenta cuando quizás lo miro afuera, ¿no? Esto de que me detengo, pero pará. Si hace 10 años me fui con un bolsito de ropa, con 4 nenes, sin tener para pagar un alquiler, y hoy logré como un montón de cuestiones que sé que las estoy haciendo para que a mi adultez poder estar disfrutando de la vida desde otro lugar, ¿no? Como quizás nuestros padres no pudieron, porque venimos de otra cultura, ¿no? De que hay que trabajar hasta explotarnos. Entonces yo digo, hoy sí, mi labor me lleva mucho tiempo. No es un trabajo, porque para mí no es un sacrificio nada de lo que yo hago, pero estoy armando el caminito para que a mis 50, 60 años, después de haber criado a mis hijos y todo, yo ya pueda estar disfrutando de la vida de otra manera. Bien. Pero es esto, el paradigma, cambiar un montón de cuestiones que te dicen cómo tiene que ser. ¿Cuánto significó para vos, Tamara, salir de tu zona de confort? No, mucho, mucho. Siempre me acuerdo que cuando me separé por última vez, algunas personas de mi familia me decían, no, no pasa nada, volvé. Y yo decía, no, no puedo volver, no puedo volver. Y incluso el papá de mis hijos también, ¿no? Me decía, si no volvés conmigo, y no voy a volver. Y ese fue el paso más grande para salir de mi zona de confort. Yo no puedo volver a ese lugar, no puedo volver a habilitar este estilo de vida, no puedo quedarme en esta zona de confort porque mis hijos están creciendo en este lugar. Y obviamente que la que mayor reflejo me hacía era Gianna, que tenía 1 año, entonces ella no puede llegar a los 12 años de ella con la misma historia de vida que tiene yo, no puede llegar con una mamá enferma. Entonces fue muy, muy sacrificado. Siempre digo que me levantaba a las 5 de la mañana, venían amigas a ayudarme a cuidar a los nenes, a veces llegaba a trabajar a las 8 o 9 de la noche, andaba con 4 nenes caminando un montón de cuadras, no tenía ni para el micro un montón de veces, pesaba 30 kilos mojada, entonces fue mucho, mucho tiempo de sí, eso sí fue un sacrificio, pero porque necesitaba como mucha información para cambiar todo lo que venía, no era 1 año, eran 27 años de haber tenido la vida patas para arriba. Bien. Entonces salir de la zona de confort fue dificilísima. Siempre le digo a mis hijos, ¿no? Cuánto les agradezco yo a eso, porque no tuvieron a esta mamá siempre, ¿no? Tuvieron a la mamá que podían también. Pero cuando yo hoy entro a mi casa y veo a mis hijos disfrutando de la vida, ¿no? Como no teniendo las programaciones que tenía yo a mis 12, de qué hago ahora que estoy tan sola y me voy a un colegio a darle clases a otros nenes, siendo yo una nena, y disfrutando de nada, de que no se preocupan por ser grandes, no sé, tengo un hijo de 22, pero tengo uno de 17, y yo a los 17 ya era mamá casi por segunda vez, y él está pensando en qué va a ser el año que viene cuando egrese, ¿entendés? Ninguno está con esto de crecer de golpe. Eso es lo que más yo veo impactado en mis hijos, ninguno quiere crecer de golpe. Y yo a los 12, yo quería estar... Tuviste a los 12 se muere mi mamá, a los 14 quedó embarazada. un estado de adultez grande. Yo quería salir de mi vida, o sea, no podía ir. Pero hoy sé que logré cambiar un montón. Hubo mucha oscuridad. Mucha. Pero siempre tuve una conciencia de esto, no sé, siempre digo, yo hice de todo en la vida, pero siempre algo me buscaba como estar saludable, ¿no? Nunca quise, por ejemplo, consumir drogas, consumir alcohol, nada, no era como, había algo que me decía que en algún momento la historia iba a cambiar, ¿no? Entonces yo tenía que estar disponible para eso. ¿Vos lo sentías eso internamente siempre? ¿Estuvo? Sí, cuando me separé, me decía, ¿quién te va a querer a vos? ¿Dónde te va a ir bien a vos, que sos una mamá sola con 4 hijos? Y no era una programación que pasaba por dentro de mi cabeza, pues ¿qué tiene que ver si yo sigo siendo Tamara? ¿Y eso quién te lo decía? ¿La familia, amigas? No, amigas no, nunca tuve amigas de este tipo, pero sí la familia y las personas con las que cortaba vínculos, ¿no? Mirá. No soltés esto. ¿Pero qué vas a hacer ahora? Y yo decía, nada, no puedo continuar de ¿Cuánto amor propio? ¿Cuántas ganas de salir adelante? Y que se puede. Obvio, siempre. Hay que ser responsable. Yo te digo, cuando dicen es difícil el proceso, pero es más difícil continuar 20 años más de tu vida viviendo de esta manera, eso digo a todo el mundo. Cuando la gente dice, ay, no, ¿cómo haces para sostenerlo? Y yo digo, fueron mejores estos 10 años de mi vida que los 27 que viví, sí. Bueno, entonces quiero sumar más años saludables, digamos. Que también decirle al público que esa oscuridad que uno tiene, porque somos luces y sombras, hay que integrarla, y de esa oscuridad es de donde se viene el aprendizaje. Uno cuanto más oscuridad tiene, después cuando encuentra su luz para dar, para recibir, la potenciás y es cuanto más podés ofrecer. Sí. Es esto, o sea, comprender que es una dualidad. Bien.
Es una dualidad. Esa sombra no te hace ni malo ni el peor ser humano. Es una Es herida parte de tuya uno. que no pudo ser integrada, ¿no? También mirar la oscuridad como eso. Bien, Hubo un niño que no pudo registrar un montón de cuestiones y a veces lo transformamos en una herida y a veces en algo oscuro de nosotros mismos hasta que vamos a poner luz a ese lugar. y un mensaje para la gente que está viendo y que no cree en nada de esto, de lo que estamos hablando. ¿Qué le podemos decir? Yo siempre digo esta frase que no me acuerdo de quién es, pero que te dicen que aquellos que dicen que el destino está escrito, incluso cuando van a cruzar la calle, miran para los dos lados, ¿no? Y ahí te das cuenta de que si bien hay parte del destino que no conocemos, uno tiene el poder de modificar un montón su vida, porque si no nos quedaríamos como una planta en el mismo lugar, Bien, esperando a que vengan los cambios solos o lo que la vida tenga de sorpresivamente para nosotros. Entonces cuando a mí me dicen eso, no, yo no creo en eso, yo creo que todo está escrito, le digo lo mismo, bueno, anda a la calle, cruzala sin mirar, y bueno, si te tropezas un auto era tu destino, ¿no? Siendo que tenías la capacidad de mirar para los dos lados antes. ok. Tami, consultarte, ¿qué le dirías a la Tami de en un estado 15 años atrás, ahora, qué le dirías a la Tamara actual y a una Tamara del futuro? A la anterior le diría que se dé tiempo que nada, con constancia y con responsabilidad todo se ordena. Sobre todo la idea que no pierda ser buena persona. Con errores y todo, que en algún momento me hicieron creer que era mala, seguir reconociendo que había en mí un gran amor por mí y por el otro, ¿no? Esto de querer al que tenés al lado acompañar y sostener el proceso, más allá de que algunos nos elijan para una parte laboral, por así decirlo, en realidad el aporte que estamos haciendo es mucho mayor. Así que a esa Tamara le diría, no, que se ame más porque va a lograr. Y a la de 15 años para allá le diría que se prepare para viajar sin tener que cuidar chicos y nada, que disfrute. No, siempre digo que elijo hacerlo diferente y elijo vivir lo que muchas mujeres del sistema no pudieron. Yo crecí viendo a abuelas que enviudaban y no disfrutaban más de la vida, a una mamá que tampoco sabía disfrutar de la vida, entonces cada vez que yo me veo pudiendo disfrutar, sé que es por mí y también en honor a ellas que no pudieron, ¿no? A Y todos a tus nosotros también, ancestros. obviamente, Mm. pero el reflejo está en poder sentarme y a carcajadas en algún lugar y comprender que muchas veces ellas no pudieron hacerlo. Entonces, a la de dentro de 15 años le diría que va a viajar mucho, que va a disfrutar la vida, Que va a estar todo bien. que va a estar todo bien. Bueno, Tami, desde ya agradecerte, gracias de corazón, un placer enorme que estés acá. Ahora sí, decirle a la gente si las redes sociales, que te quiere conocer, llegar a vos para constelación o todo lo Bien. que ofreces, cómo lo puede hacer. Bueno, primero te voy a agradecer a vos por haberme llamado, también felicitarte por todo el cambio, porque ya hace como 2 años que nos conocemos Sí, y has transformado la materia en energía y eso está muy bueno, ¿no? Esto del hombre empresario y conectar con un montón de tu parte energética y modificar un montón de hábitos que para ustedes los hombres todavía son muy enfocados cuando entran al proceso terapéutico o energético y nosotros decimos, necesitamos más hombres que se metan en esto y abran su corazón, así que nada, primero te felicito como colega y gracias, Tami. como los que nos conocimos hace un par de años, me pone muy contenta, de verdad, ver cómo vas en tu camino. Bueno, Tami, para que la gente pueda llegar a vos, las redes sociales, tu contacto si lo querés pasar, ¿cómo te Bien. encuentran? Por Instagram es CLuz, separado, SE, ahí van a poder hacer consultas tanto para las sesiones o para lo que respecta al local. Mi teléfono es 221-364-3232, ese es el teléfono personal donde yo me encargo de las terapias, los talleres, y ahora después les dejamos abajo el teléfono local para que se puedan comunicar y den las consultas que tengan ahí respectivas. Toda la info. Bueno, agradecerle a toda la audiencia, a Tamara por haber venido, ser parte de este episodio. Espero que llegue toda esta información eh, a toda la comunidad que les tenga que llegar. Gracias de corazón y que un mensaje decirle a ustedes que todos los podemos hacer diferentes. No es algo fácil, pero totalmente necesario. Un saludo, nos vemos la próxima.